número 6 es una pregunta de física que está relacionada con un tema que se llama electricidad. Entonces esto quiere decir que el tema de electricidad en física es un tema que sale en las pruebas saber. Entonces no va a salir exactamente esta pregunta que aparece aquí, pero sí va a salir una pregunta relacionada con el tema. Entonces en este caso el tema de la electricidad está relacionado con los circuitos eléctricos. O sea, cómo circula la corriente en un circuito eléctrico es el tema que abarca esta pregunta. Entonces quiere decir esto que ese tema lo deben de repasar en el área de física, porque siempre le va a salir alguna o algunas preguntas relacionadas con ese tema. Bueno, en pocas palabras, esta pregunta nos está diciendo de que este es un circuito eléctrico donde está circulando una corriente. Ese circuito eléctrico, como observamos acá, está constituido por una fuente de energía que es una batería, por unos cables que son los que están dibujados en forma de líneas oscuras, y por la acción de unos bombillos, un total de 6 bombillos, y la acción de unos interruptores, es decir, que aparecen los elementos básicos de un circuito eléctrico, que son la fuente, lo que son los conductores, lo que son los focos, y lo que son los elementos de control. Entonces esto es un circuito eléctrico. Ahora acá observamos de que acá se está diciendo de que cuando estos dos interruptores están en la posición de apagado, la opción off, ¿cuál de los bombillos se apagarían? ¿O qué par de bombillos se apagarían? Entonces para esto también este tema está relacionando un aspecto sobre lo que son las conexiones en serie y en paralelo. O sea, cómo circula la corriente en una conexión en serie y cómo circula una corriente en una conexión en paralelo. Ese es otro tema que tienen que repasar de acuerdo al tema de electricidad y que abarca esta pregunta. Entonces la pregunta dice que vamos a determinar cuál de estos pares que están aquí son los bombillos que se apagan cuando los interruptores se apagan, se colocan en la posición off. Entonces vamos a analizar par por par. Vemos el primer par, que es la opción A, que habla de los bombillos 3 y 4. Entonces vamos a analizarlos aquí. Bombillo 3 sería este que observamos aquí. Entonces vemos que de ambos lados, este bombillo está conectado a los respectivos interruptores, como lo observamos aquí. Aquí observamos que de este lado está conectado este interruptor y de este lado está conectado este interruptor. Si estos dos interruptores se abren, se colocan en la posición de apagado, automáticamente se interrumpe la corriente hacia este lado del bombillo, hacia el otro lado del bombillo. Entonces ustedes sabrán de que para que un bombillo encienda en un circuito eléctrico tiene que recibir las dos líneas de alimentación para que se pueda alimentar. En este caso los bombillos hacen que la corriente se interrumpa al bombillo 3 y hacen que este se apague. Entonces por ese lado el bombillo 3 se apagará. Ahora vamos a analizar el bombillo 4, o sea, lo que se llama el B4. El B4 que sería este que observamos aquí. Entonces vemos que este bombillo de este lado, este interruptor le impide el paso de la corriente. Ahora por el otro lado nosotros analizamos si le pasará o no le pasará, pero nada más por lo que de un lado se le interrumpa la corriente, automáticamente el bombillo se apagará. Entonces en este caso estos dos bombillos son los que se apagan cuando los interruptores se apagan y se apagan con ellos. Entonces vamos a observar las demás opciones porque no son correctas, y de pronto vamos a observar si de pronto aparece también otra opción correcta también. Observamos la opción 2, que es B2 y B3. Entonces vamos a la opción B2, que lo observamos aquí. Esta opción vemos de que de este lado aparece un interruptor. Este interruptor al apagarse no dejará pasar corriente hacia este bombillo, pero
como este bombillo no está conectado en serie con el interruptor, sino que está conectado en paralelo, porque además de estar conectado a B2, también él está conectado a B5. Entonces quiere decir que la corriente que sale de B5 también llega a B2. Y no necesariamente depende de la corriente que llegue, que pase por este interruptor. Entonces por ese lado el bombillo sigue encendido. Ahora del otro lado está conectado a este bombillo B6 y sigue conectado hacia B4 y sigue hacia este interruptor que automáticamente al abrirse automáticamente lo apagaría. Pero también podemos observar que de este lado él está conectado a este punto del interruptor, no está conectado en serie con el interruptor, por lo tanto al abrirse este interruptor la corriente sigue circulando sobre este lado hacia el bombillo, por lo tanto este bombillo sigue encendido, por lo tanto la opción B no será correcta. Ahora la opción C, vamos a analizar B4. B4 es el bombillo que está en la parte superior. Este bombillo al interrumpirse la corriente de este lado automáticamente no pasa corriente a B4. Entonces es probable de que permanezca apagada, se apague, de pronto puede ser correcto siempre y cuando el otro par también se apague. Y observamos B4 y B5. El bombillo B5, el que observamos aquí. Entonces este bombillo de este lado, la acción de este interruptor no lo apaga porque está conectado en paralelo y depende más bien de esta corriente que circula por aquí. Y de este lado el bombillo B5 está conectado directamente a la batería, por lo tanto este bombillo permanecería encendido. Es decir, que habría uno encendido y uno apagado, entonces quiere decir que la opción no es correcta. Y por último tenemos la opción B2 y B5. El B2 que observamos acá, vimos el de ahorita, está conectado en paralelo a este interruptor y está en paralelo a este interruptor, por lo tanto cuando estos dos bombillos se apaguen sigue circulando corriente por uno de los lados de este bombillo, por lo tanto la opción no es correcta. Y el B5 que es el que observamos aquí, el B5 que observamos aquí, que está conectado directamente a la batería por un lado y por el otro lado está conectado en paralelo a esos interruptores, por lo tanto al accionar los interruptores no se apaga, por lo tanto no es correcto. O sea, los únicos bombillos que se apagarían serían los de la opción C, B2, B3 y B4.